A menudo cuando asistimos en algunos lugares para ir a hacer ese acompañamiento, muchas veces de lo que son las honras fúnebres, como pastores nuestro deber es siempre alentar, ¿no?, a la familia. Pero la pregunta que mucha gente se hace es ¿a dónde van a parar? ¿O dónde está? ¿O no, para dónde va esta persona? ¿O qué pasa con esta persona que ha fallecido? Y hay muchas incógnitas e interrogantes, ¿cierto? ¿De qué pasa con esa persona? ¿De qué va a suceder con esa persona? Si ahí es el fin de todo o si hay algo más allá. Pero la palabra de Dios siempre nos tiene la respuesta, ¿cierto? Y vamos a partir con algo maravilloso que es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y fueron estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Vean lo que dice: la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y partamos este mensaje de hoy con esta palabra: la fe y la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Aun cuando en las doctrinas y las enseñanzas existan ciertas creencias y grupos que algunos se van a regir por un tipo de doctrina y otros por otras doctrinas o enseñanzas, ¿cierto? Pero son grupos. Ahora vamos a ver lo que acontece, lo que puede ser la fe de un grupo religioso y la fe de otro. En el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo y aún del apóstol Pablo, cuando ellos predicaban el Evangelio, existían estos grupos que tenían diferente doctrina o diferente fe. Y quiero invitarlos rápidamente porque hoy vamos a citar palabra, vamos a comer mucha palabra, y quiero que estén atentos a esto, porque cada uno de nosotros tenemos que saber para dónde vamos. Amén. ¿Para dónde vamos en nuestra existencia? Quiero invitarlos rápidamente a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y empecemos con un texto bíblico que nosotros conocemos mucho, que hemos visto mucho, hemos leído bastante. Gracias, pastor. Y es este: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Es muerte. Desde el principio de la caída del hombre, dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Al entrar la muerte, ahora reinaba la muerte en el mundo desde Adán. Dice la palabra que reinó hasta el tiempo de Moisés. Pero más adelante podemos ver esta otra parte del texto bíblico: mas la dádiva o el regalo de Dios, uno paga, la muerte paga, ¿cierto? El pecado paga con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aquí este texto bíblico nos está hablando que solamente, escuchen bien, solamente encontramos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay otro lugar, no hay otro quien en el cual el ser humano pueda ser salvo, sino en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y nos está hablando de vida eterna. Ahora, cuando hablamos de la vida eterna, ¿qué es lo que va a vivir eternamente y para siempre? Algunos piensan que lo único que va a vivir eternamente y para siempre es el alma, el espíritu, el alma, y que el cuerpo hasta allí llega. Veamos bíblicamente qué es lo que va a pasar con nosotros, y vamos a adoptar una de las dos posiciones de las cuales existían y habían, y hoy en día también, porque hay otras posiciones y creencias también en este tiempo. Algunos creen que después de la muerte se reencarnan, ¿cierto? Que puede ser hasta en caballo, en paloma o en... Bueno, entonces, leamos qué dice la Escritura.
Hechos capítulo 23, versículo 6 al versículo 8. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, Pablo está afirmando el pertenecer a un grupo, ¿cierto? Sí, señor. Eran los fariseos y los saduceos, dos creencias en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo dentro del mismo pueblo de Israel. Escuchen esto, dentro del mismo pueblo de Israel. Dos creencias, los fariseos y los saduceos. Pablo dice pertenecer a uno de los grupos de este tiempo religioso. Dice, acerca de la esperanza, empiecen a notar esto, de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea que Pablo estaba siendo juzgado, ¿por qué razón? Porque Pablo predicaba acerca de la resurrección de los muertos. Pablo era un predicador de la resurrección. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se disolvió, porque los saduceos, vean lo que opinaban los saduceos, dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, dos grupos completamente opuestos en su creencia y en su fe. Unos decían que había resurrección de muertos, que habían espíritus y que habían ángeles, creían en los ángeles y estas cosas, en el área espiritual. Otros afirmaban no existe ninguna de estas cosas, no hay resurrección de muertos, no hay espíritus, pero tampoco existen los ángeles, que eran los saduceos. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 14. Vamos a leer hoy harta palabra. Y yo les pido que retengan palabra, porque tú vas a tener que adoptar alguna de las dos posiciones de las cuales estamos hablando. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ezequiel está afirmando que el Espíritu del Señor lo llevó allí a donde, a un cementerio, podríamos decirlo, un valle de huesos secos y muertos. Y lo que veía este hombre era cualquier cantidad de ¿qué? De muertos. Huesos secos, muertos. Es como ir al cementerio allí donde sacan esos huesos, los parten, otros los vuelven ceniza, otros los echan en unos arios. Bueno, pero Ezequiel veía el valle lleno, dispersos por todo lugar, los huesos. Esos huesos estaban secos. Y dice el Señor Jehová, dice, y me dijo, hijo de hombre, pregunta el Señor, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Quién es el que sabe todas las cosas? Nuestro Dios. Él es el que sabe qué es lo que es de nosotros en esta tierra y también después de esta. Ahora dice, me dijo entonces, profetiza. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer o qué es lo que nosotros hacemos? Según la palabra de Dios, nosotros profetizamos. ¿Qué profetizamos? La palabra de Dios. Este es el espíritu de la profecía. Este es el espíritu de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que la profecía es como alguna religión donde va la persona y le profetizan. Y dicen que el espíritu de la profecía dice esto: te va a ir bien, vas a tener un viaje, vas a tener un accidente, se te van a romper los huesos, pero vas a vivir. Y van a que les profeticen y les adivinen. Ese no es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es la profecía de nuestro Señor, que es la palabra de Dios. Ese es el verdadero espíritu. Es lo que Dios en esta mañana está ministrando en nuestras vidas, profetizándonos a nosotros, hablándonos a nosotros de lo que va a ser nuestro
día de mañana. Y me refiero aún después de la ¿qué? De la muerte. Profetiza sobre estos huesos. ¿A quién le hablaba? A los huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Será que los muertos pueden escuchar? ¿Los huesos pueden escuchar? ¿Los muertos escuchan la voz de Dios? ¿Sí o no? Y si alguno dice no, entonces ¿por qué Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera? Y Lázaro estaba muerto. ¿Sí o no es así? Y el Señor le dio la orden a un muerto de que saliera. Así ha dicho Jehová, Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y empezó la profecía. La profecía de la resurrección de entre los muertos. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. No solamente los levanta, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor aquí en Ezequiel, sino que también dice, y entrará el espíritu ¿en quién? En ellos. ¿Cuántos aquí tienen espíritu? Amén. Gloria al Señor. Porque algún día el Señor sopló ¿qué? Aliento de vida en nosotros. Y por eso es que estamos vivos, porque el Espíritu es el que da vida, o si no estaríamos como los huesos secos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahora dice, cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y vean lo que dice: una vez haya espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Te darás cuenta que lo que dice la Biblia, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la verdad, ¿cierto? Yo soy la vida. Y sabréis, dice la palabra. ¿Cuántos quieren enterarse de las buenas nuevas? Amén. ¿Cuántos quieren compartir con Dios en vida eterna? Para que usted sepa cuán grande es el Señor. Y pondré tendones ya, y sabréis que yo soy Jehová. Dice que Ezequiel dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínense en el estruendo que empezó allí un ruido, un chasquido allí de huesos moviéndose, caderas, columna vertebral, el fémur y cada hueso allí uniéndose uno con el otro. Si había uno por allá y aquí estaba la otra parte, ese hueso buscó la parte que le correspondía a donde había estado antes. Aunque hubieran estado desparramados los huesos, unos por un lado y los otros por el otro lado, cada hueso se unía con su hueso. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, que no se, digamos un ejemplo, si hubiera sido nuestro caso, ya hubiera pasado, el hueso del pastor Juan Alberto no se me iba a pegar a mí. Él es más alto que yo, ¿y qué tal? No encaja, mano. Él es bien. No hubiera encajado, ¿cierto? ¿O qué tal un hueso del pastor Juan Alberto con un hueso de Alejandro? No encaja, hermanos. Siempre empezamos a notar, por eso dice la palabra hueso con su ¿qué? Cada hueso sabía dónde pertenecía. En su cuerpo, en el cuerpo que había tenido, ¿cierto? Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Ahora hubo unión, empezaron a formarse en los cuerpos, y la carne subió. Recordemos nosotros que eran huesos de muertos, quiere decir que tuvieron vida antes, pero que ahora nuevamente estaban cobrando otra vez ser. Se estaba uniendo. Y dice, y miré y aquí tendones. ¿Cuántos aquí tienen tendones? Esos huesos aquí estaban desparramados porque no tenían tendones, no tenían músculos, no tenían carne, no tenían nada, no había piel. Dice, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, me gusta esta palabra, hijo de hombre. Cuando la Biblia se refiere al Hijo del Hombre, se está refiriendo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hijo
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién es el que habla? Nuestro Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios nos está hablando aquí es profecía? Por eso les digo, el espíritu y la profecía no es lo que tiene una religión por ahí, que engañan y les dicen, venga, le profetizo que va a tener carro, que va a tener casa, o que se va a accidentar y otras cosas peores muchas veces. No, el espíritu de la profecía es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es el espíritu del Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta mañana a través de su palabra, a través de nosotros, a través de este mensaje? Profetizando ¿qué? Vida. Dios te está profetizando lo que va a pasar con nosotros después de que nuestro cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Y veamos qué más va a pasar. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Anoche veíamos que nosotros somos el ejército del Señor, ¿no? Y que vendremos con el Señor en caballos blancos. Y no vamos a venir, dice que vendremos en caballos. Y dice que blancos, y dice que nosotros vendremos con el Señor. Un ejército grande. ¿Cierto? Gloria al Señor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Continuemos, por favor. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro, me gusta esta palabra, nótela, yo abro vuestros ¿qué? ¿Cuánta gente hay muerta hoy? ¿Cuántos cristianos hay muertos? Creyentes verdaderos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su ¿qué? Salvador. Y cuando estamos hablando de la resurrección, vamos a ver que hay una resurrección primera. Que esta resurrección primera es los que creímos y los que somos hijos de Dios, los que aún si morimos en Cristo vamos a resucitar primero. Amén. Y dice aquí, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Saben que las tumbas se van a abrir? Y dice, pueblo mío, y os haré subir de vuestras ¿qué? Sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Anoche también veíamos que íbamos a reinar con el Señor en Israel por 1000 años. Y los traeré ¿a dónde? A la tierra de Israel. Gloria al Señor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿A cuántos acaso pueblo del Señor? Amén. Tomen nota de eso. Empiecen a tomar nota de lo que sucede allí y de lo que está hablando estas palabras proféticas. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Estamos en el versículo 13, ¿cierto? Gloria al Señor. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Cuando una vez salgamos de la sepultura, ¿qué dice? Y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, dice, y que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. O sea que la palabra de Dios es verdad. ¿Será que Dios habla y cumple sus promesas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Saben que cuando nosotros tenemos la esperanza de la vida, cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, para eso viene la palabra de Dios, para quitar de nosotros el temor? Porque la Biblia dice que no somos de los que tenemos temor, ¿cierto? No somos de los que perecen, de los que no tienen ¿qué? Esperanza. Cuando a mí me dice el pastor acerca de, usted no le tiene temor a la muerte, ¿yo cómo le voy a tener miedo a la muerte si la muerte ya fue vencida? ¿Y yo cómo le voy a tener
temor a la muerte si creo en la resurrección y si creo en el Señor Jesucristo. Mira lo que vamos a ver más adelante, que es supremamente importante acerca de este tema. Job capítulo 19 versículo 25. Me gusta este mensaje. Las palabras que se dan allí guardan una profundidad tremenda. Muchas veces vemos lo que hablaron estos hombres de Dios, pero pocas veces se le da como la importancia de vida a cada palabra. Y vean lo que dice Job. Él habló y dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? ¿Y que quién es nuestro Redentor? Él está vivo. ¿Pero él estuvo muerto? Pero vive. Estuvo muerto, pero vive. Porque él también guardó la esperanza de la resurrección. Porque Cristo fue resucitado entre los muertos. A menudo pregunto y digo: ¿y qué fue lo que salió de la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? No sabemos qué fue. Pues salió su cuerpo. Porque cuando fueron a mirar dentro de la tumba no hallaron su cuerpo. Y él mismo decía: yo soy el mismo, el que caminó con ustedes, el que vivió con ustedes. Soy el mismo y no otro. Mirad, tocad que tengo hueso y carne. Se lo dijo a sus discípulos. Es más, en ocasiones les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Porque les quería mostrar a ellos que aún después de que había muerto, ahora estaba resucitado. E invitó a sus discípulos a que lo tocaran. E invitó a sus discípulos a uno le dijo: mete tu dedo y tu puño y dése cuenta que soy yo. O sea, no sea incrédulo. ¿Cuántos creyentes hay acá? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Y cuántos creen que ustedes van a resucitar? No diga: sí, mi alma sí. No, su alma ya está siendo renovada para la salvación. Pero lo que está guardado en esperanza y quedará guardado en esperanza es la carne. Es la carne. Por eso Job dice esto: yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Y al fin se levantará ¿sobre quién? Mi Redentor vive. ¿Quién es mi Redentor? Cristo. Y él se va a levantar ¿sobre qué? Sobre el polvo. Y cuando está hablando del polvo, no está hablando de la tierra allí afuera, del polvo allá afuera. Está hablando del polvo que tuvo vida. ¿Somos polvo de la tierra? ¿Tenemos vida ahorita? Pues sobre este polvo se levantará el Señor. Escuchen esto: sobre este polvo se levantará el Señor. En Ezequiel veíamos huesos uniéndose, pero aquí Job está diciendo: y aunque fuese polvo de la tierra, mi Redentor vive y está sobre este polvo de la tierra. Está refiriéndose a las cenizas. Y dice aquí: al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel. ¿Qué estaba pasando con Lázaro? Señor, hiede. Está putrefacto, ¿cierto? Y después, vean lo que dice: de deshecha esta mi piel, quiere decir de descomposición. En mi carne, ¿cómo así si ya estaba descompuesto? Y está diciendo en mi carne, si ya estaba descompuesto. Dice: después de deshecha esta mi piel, el Señor se levantará ¿sobre qué? Sobre el polvo. ¿Cuántos aquí van a volver al polvo de la tierra? Pero mi Señor se levantará sobre ese polvo. ¿Entendieron eso? Y después de deshecha esta mi piel, dice él: en mi carne he de ver a Dios. Vean lo que dice acá: en mi carne he de ver a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos enseña esto. En un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta. Y sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de deshecha está mi piel. ¿Y a dónde dice? Y subiremos con el Señor ¿a dónde? Al cielo. Y con mis ojos lo veré. Mire esto:
En mi carne he de ver a quién. A Dios. Está hablando de descomposición, está hablando de polvo de la tierra, pero después dice que en su carne ha de ver a quién. A Dios. Al cual veré. Me gusta esta palabra. Algunos dicen, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Será que nos vamos a reconocer? ¿Será que yo voy a reconocer al pastor Juan Alberto, al pastor Juan, a mi hermana Angelina, a mi hermano Rómulo allí? ¿Qué dice aquí la palabra? Al cual veré por mí mismo. Si yo veo al Señor, los puedo ver a ustedes y a todos los que estemos allí. No, es que ya no nos vamos a conocer. Claro que sí, nos vamos a conocer. Claro que sí, nos vamos a ver. Porque aquí dice, y mis ojos lo verán, y no quién, no otro. Entonces no será otro Juan José, no será otro Juan Alberto, ni será otro Hugo o José. Soy el mismo. Y se acuerdan que el Señor decía, yo soy el mismo. Cuando estemos allí, hola Néstor, hola pastor, o hermano, porque ¿cuál pastor allá que? Hola hermanito, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Y mis ojos qué? ¿De cuáles ojos está hablando? De sus ojos. Él está diciendo que después de deshecha su piel, si los ojos ya fueron deshechos, pero después dice, en mi carne, dice, y mis ojos lo verán, y no qué, otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, quiere decir, aunque ahorita estemos viviendo en circunstancias, estemos viviendo y atravesando situaciones, y aunque ahorita muchas veces las enfermedades aquejen, no importa, mis amados hermanos, no importa. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Qué importa? Yo a veces digo, Señor, y aquel día lo sentía, yo decía, Señor, como dijo allí la palabra del apóstol, dijo, yo quiero ser liberado de esta prisión, de este cuerpo, porque así estaré con el Señor. Qué bueno tener ese ánimo. Pero algunos dicen, no, yo no me quiero morir, qué terror, qué miedo. No, miedo para que sienta miedo el diablo, que va para el infierno, que va para el lago de fuego, ¿sí o no es así? Es así, que tenga miedo, y que tengan miedo los que no tienen esperanza, que tengan miedo los que no creen en Jesús, que tengan miedo los satanistas, los brujos, los hechiceros, los idólatras, los borrachos, los maldicientes, y todos ellos que tengan miedo. Pero un hijo de Dios, ¿por qué tiene temor? ¿Por qué tener temor? Al contrario, dice aquí, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos acá son templo del Espíritu Santo? Si es que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en nosotros. ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo? Okay. Perfecto. Ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué va a pasar con los que no tienen el Espíritu de Cristo? ¿Qué va a pasar con los que no tienen el Espíritu de Dios? Dice la palabra, no le pertenecen al Señor. No son de Dios. Analicen por un momento los saduceos. Analicen por un momento los saduceos, que no creían, ¿cierto? Que no aceptaban acerca de lo que es la resurrección, que no aceptaban que había espíritu, que no aceptaban que habían ángeles, porque no todos son de la fe. Oiga bien, y aquí no se trata de tener una religión y decir, no es que yo me congrego, vean, ser cristiano es esto, vivir las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios y tener esperanza en las promesas del Señor. Eso es ser un cristiano, el que cree a las promesas de Dios, porque para el que cree todo le es que posible.
Para mí, yo creo que a mi Dios no le es imposible levantarme del polvo de la tierra. No le es imposible, porque esa es la fe de Abraham. Esa es la fe de nuestro padre de fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, el cuerpo, me gusta esto, pero si Cristo está en vosotros, note esto, si el Señor está en nosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? ¿Cuántos saben que algún día van a estar en un cajón? Yo lo sé. Yo no sé que algún día voy a estar en un ataúd. Probablemente, si no es que muero por allá en el bosque. O si estoy, lógicamente, el arrebatamiento. Pero si no, yo voy a estar en un ataúd algún día. Ay, vamos a ver cómo quedó el pastor. Ay, quedó tan bonito. Ay, pareció que se le ve una ternura. Parece un angelito, ¿no? La gente habla, ¿no? Ay, tan bonito que quedó, ¿no? Y no quedó arrugado. ¿Qué importa si se quedó arrugado o no? Por Dios, eso no es lo que importa. Ay, quedó como con los ojitos abiertos. ¿Qué importa eso, mis amados? La gente va a mirar a ver cómo quedó el muerto. Si el muerto va a ser hecho polvo de la tierra, y haya quedado como, ay, es que quedó bien maquilladito. No pareciera que estuviera muerto, sino dormidito. Eso no importa, mis amados hermanos. Lo único cierto, lo único verdadero, y que es verdadero, es que todos algún día estaremos allí. Si no ha venido Cristo, oiga bien. Pero que allí vamos a estar, vamos a estar. Algún día algunos estarán acompañándonos allá. Yo hoy estoy predicando acerca de esto y algún día quizá ustedes dicen, ay, sí, el pastor predicó esto, que un día va a estar en el cajón, mírenlo cómo quedó. Sí. No les dé nervios. Mira la persona que está ahí al lado. Hoy la tiene al lado, mañana no sabemos dónde lo vamos a ver. ¿Cuál miedo a la muerte? ¿Cuál terror a la muerte? Si esta palabra y todo lo que Dios nos está hablando es para quitar de nosotros ¿qué? Ese temor a la muerte, porque la muerte ya fue vencida en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora dice el cuerpo en verdad está ¿qué? ¿Será mentira? No, en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Nuestra carne va a volver al polvo de la tierra, ¿sí o sí? ¿Cuánto nos falta? No lo sabemos. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años? O quizá cuántas horas, o minutos, o más, segundos. No los quiero asustar. No, yo sé que ustedes, ninguno de los que está aquí está asustado. Para nada. Gloria al Señor. A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. O sea que nosotros estamos vivos en Cristo. Sí, señores. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice? Noten esto. El Espíritu vive a causa de la justicia, aunque el cuerpo ¿qué? Esté muerto. Ahora dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando del Espíritu de Dios. ¿Quién levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo? Vean, te voy a decir una de las cosas. Tan cierto es que como murió nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a morir. Pero aquí la Biblia dice, la profecía, la palabra de Dios dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios. Ahora dice, si ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, por eso dije, ¿cuántos son templo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo mora en ti? Sí. ¿Qué va a hacer el Espíritu que mora en ti? Yo por eso digo, no tengo temor a la muerte, porque aunque esté en un cajón, el Espíritu del Señor mora en mí. ¿Cómo así si ya está muerto? Mora en mí. ¿Se acuerdan que la palabra del Señor dice, vendré a vosotros, vendré a mí mismo y os tomaré?
Me gusta esa palabra, vendré a mí mismo diciendo, vengo a una parte mía, vengo a una parte que deposité en ti y te voy a tomar a ti con esa parte mía para mí. Tremendo esto. El Espíritu jamás se irá de nosotros, hermanos, de tu carne, aunque seas polvo en la tierra. No se irá de ti. Y quiero que escuches esto. No se irá de ti, porque esa es la promesa. Cuando venga al final la trompeta y suene la trompeta, los que están impregnados de la gloria de Dios y del Espíritu del Señor van a resucitar por esta razón, porque tienen la potencia de Dios, la vida de Dios dentro de ellos, dentro de nosotros. Si estamos entendiendo eso, ¿cómo se impregna la gloria de Dios en nosotros? ¿O acaso no se recuerdan ustedes de el profeta Eliseo? Eliseo había muerto, otra persona, un hombre murió, mandaron a ese muerto, rodó, tocó los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó con ese muerto? Aunque Eliseo estaba muerto, el muerto se levantó, resucitó. ¿Sabe por qué? Porque los huesos de Eliseo tenían las promesas de Dios y esos huesos dieron resurrección. Tremendo esto. O sea, tú y yo estamos impregnados de la gloria ¿de quién? De Dios, porque somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la gloria de Dios va a permanecer contigo, aun cuando seas polvo de la tierra. ¡Wow! Estos son unos misterios grandes. Por eso yo no voy a tener temor, porque la Biblia dice, el Señor estará conmigo hasta el fin. Hasta el día de la venida, Él va a venir por lo que dejó aquí. ¿Y qué dejó el Señor? Su Santo Espíritu, y Él vendrá por su Espíritu, por ti que estás impregnado de la gloria de Dios, lleno de la gloria de Dios. Mira esto, el que levantó de los muertos a Jesús, dice, de los muertos a Jesús, gloria al Señor nuevamente, porque, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mira esta palabra, vivificará también. ¿Qué es lo que va a vivificar? Vivificará también vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos mortales. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Este es mi cuerpo mortal. Vivificará, le dará vida nuevamente a mi cuerpo ¿qué? Mortal. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo dice aquí muy claramente, dice, por su Espíritu que mora en vosotros. El Señor jamás me dejará, no nos desamparará frescos. Por eso la Biblia dice, y las palabras del Señor nos enseña, que ni siquiera un cabello en nuestra cabeza perecerá. ¡Wow! ¿Cómo así? Papito Dios nos restaura completamente. Que vamos a resucitar, sí, no el mismo cuerpo que teníamos, porque este es pecaminoso, corrompido, y por eso tiene que morir. Por eso tiene que morir. Pero una cosa sí te digo, que de este que es revestido y va a ser revestido de la gloria de Dios, va a resucitar. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, vivificará también vuestros ¿qué? ¿Cuerpos qué? ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu que mora en vosotros. Hacía tiempo estaba que predicaba esto. Llevo años haciendo un estudio acerca de la resurrección de los muertos, y esto es un pequeño break, unos poquitos textos bíblicos de todos los santos que Dios me ha llevado a escudriñar. Porque yo he hablado hasta con pastores que dicen, no, es que este cuerpo no va a resucitar. Entonces el Señor no resucitó, porque los muertos no resucitan. Si estos cuerpos no resucitan, el Señor no resucitó, porque la Biblia dice que el Señor resucitó. Y eso lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, en 1 Corintios capítulo 15, que nos habla acerca de todo este tema. Gloria al Señor. Y continuemos aquí, gloria al Señor. Algunos tienen temor a morirse y ser sepultados, otros temor a ser incinerados, otros, bueno, eso hay una cantidad de temores. ¿Qué va a hacer conmigo después? Usted no se preocupe, porque Dios sí sabe qué es lo que va a hacer con usted. Esté donde esté, eso no se preocupe. Hay pastores, si nos incineran, ¿será que sí nos puede resucitar el Señor? No tengan temor.
Porque también la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa es la promesa, que su hijo había de resucitar. ¿Sí o no es así? ¿Y qué iba a pasar con Isaac? Lo iba a incinerar. Lo iba a colocar en un altar para incinerarlo. Quiere decir que Dios lo iba a levantar aunque fuera cremado. Por eso usted no se preocupe, porque hay algunas religiones que dicen su cuerpo no puede ser cremado. Cuidado, porque después que resucita el Señor. Sí, algunos dicen eso. Así que, hermanos deudores somos, no a la ¿qué? A la carne, para que vivamos conforme a la ¿qué? A la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. O sea, no le creamos a la carne, a lo que dicen los hombres, sino a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Estábamos viendo Romanos 8:11. Gloria al Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Hoy hemos tenido que correr. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un ¿qué? Misterio. Misterio es algo oculto, ¿cierto? Sí, señor. Algo que estuvo oculto, pero gracias a Dios ya no está oculto, porque ahorita Pablo nos lo va a comunicar. O sea que ya no será un ¿qué? Misterio. Una vez se revela el misterio, deja de ser un misterio. Amén. Gloria al Señor. Que en la resurrección ya no habrá enfermedades, ya no habrá cáncer, ya no habrá leucemia, ya no habrá hepatitis, ya no habrá, los cuerpos ya no van a sufrir, nuestros cuerpos no van a sufrir de esas cosas. Vean el misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, quiere decir no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Resucitados. Los muertos serán ¿qué? Esperanza de vida, ¿no? Vean lo que dice la palabra: y los muertos serán resucitados. Pastor, ¿y nosotros vamos a estar allí muertos? No, hermanos, tampoco. Allí lo que está es su cuerpo, en la esperanza de la resurrección. Porque tú vas a estar con el Señor. Una vez nosotros morimos, nosotros vamos con el Señor. Lo único que queda es esperanza para la resurrección de los muertos en nuestro cuerpo. No usted, sino tu cuerpo. Y algún día volveremos a estar íntegros nuevamente con el Señor. Por eso habla de la resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿cómo van a resucitar? Incorruptibles. Este cuerpo ya no se dejará corromper. Amén. Ya no se dejará tentar, ya no caerá nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario, mire esta palabra, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Mi cuerpo tiene que morir. Oiga bien, tiene que morir. Ninguna carne ni ninguna sangre heredará el reino de los cielos. Primero tiene que morir. La paga del pecado es ¿qué? O sea que nuestra carne tiene que ser liberada. Y la única forma como en realidad va a ser liberada es cuando muera. ¿Para qué? Para que quede en la esperanza de la ¿qué? Resurrección por el Espíritu Santo. Para un nuevo cuerpo. ¿Entendemos esto? Un nuevo revestimiento. ¿Qué es revestir o vestir? Colocarse un traje, ¿cierto? Gloria al Señor. Por eso dice, porque es necesario, sí es una necesidad. Por eso es necesario que nosotros nos muramos. El deber de nosotros como padres es que nuestros hijos hayan aceptado a Cristo Jesús y lo reciban como su Señor y su Salvador. Si yo quiero que ellos estén siempre con nosotros, con Dios primeramente y con nosotros, que esto corruptible se vista de incorrupción, quiere decir que ya no se va a dejar corromper ni dañar.
Lo que hay en esta tierra es corruptible, pero lo que es del Señor es ¿qué? Incorruptible. Y esto mortal, vean la palabra que es cierto, y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo que se va a vestir? Lo mortal. O sea que tu cuerpo, Tere, se va a vestir ¿de qué? Inmortalidad. Amén. Gloria al Señor. ¿Eso lo dice la palabra de Dios? ¿O lo digo yo? Es la palabra lo que yo estoy leyendo. Es la palabra lo que estamos leyendo. ¿Usted está leyendo la palabra? ¿La palabra y el Espíritu son lo mismo? O sea, Dios te está hablando. Dios te está hablando para que tengas esperanza. ¿Sabe que para uno como pastor es muy duro cuando lo llevan a uno a un acompañamiento en una honra fúnebre por allí? Y uno dice, ¿será que esta persona aceptó a Cristo, nació de nuevo? Porque qué bonito puede hablar uno del muerto. Nada, hermano. ¿Sabe qué es lo único que verdaderamente debe haber tenido esa persona? La salvación y la vida eterna. Porque ella sí le asegura todo. Y leímos ahí, y si no es de Cristo, si no tiene el Espíritu del Señor, no le pertenece. ¿Cómo le puede asegurar a una persona se fue para el cielo o no se fue para el cielo? ¿Cómo le puede asegurar a una persona que cuando resucite va a resucitar en la primera resurrección y no en la segunda resurrección para condenación? Porque hay una segunda resurrección que son los que van a resucitar para condenación eterna. Oiga bien. Pero lo único cierto y verdadero es que buenos y malos todos van a resucitar. Esa es la única verdad. Creyentes y no creyentes, pero yo prefiero en el nombre de Jesús tener la primera resurrección, y quiero, anhelo y vivo por ello, y por eso estamos en este lugar. Amén, porque estamos recibiendo la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, vean la promesa, dice, oigan bien, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de ¿qué? Incorrupción, y esto mortal, que es mi carne, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sórbida es la muerte en victoria. Absorbida, se absorbió, se llevó, se extrajo la muerte en la victoria. ¿Y cuántos sabemos que la victoria nos la dio nuestro Señor Jesucristo? Por eso la muerte no te puede retener a ti. Por eso las tumbas se entregarán sus ¿qué? Y aquí lo dice la palabra en los textos que continúan, dice. Y cuando continuamos, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vean, continúa la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál era el mayor enemigo? Yo siempre lo he dicho, el mayor enemigo que tiene el hombre es la muerte. Es la muerte, hermanos. Porque si ese enemigo lo venció, y ahí no lo levanta nadie. Si no aceptó a Cristo Jesús, allí quedó. Tremendo esto. Por eso dice acá, ¿dónde está, oh muerte? El enemigo. Tu aguijón, quiere decir lo que te da vida, lo que te da, digamos, lo que te da existencia, muerte. No vida a la muerte, sino lo que le da existencia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está ese aguijón? ¿Ustedes sabían que el aguijón de la muerte es el pecado? Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. O sea, ¿qué le dio vigor a la muerte? El pecado. El pecado le abrió la puerta a la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ustedes saben que algún día el Señor le dirá a la muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está todo? Anoche veíamos en Apocalipsis, dice la palabra del Señor, que la muerte será lanzada, ¿a dónde? Al lago de fuego. La muerte será lanzada. Está la muerte segunda.
que al lago de fuego va a ir el falso profeta, el anticristo, va a ir allí el mismo diablo, van a ir allí todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador y que lo negaron. Allí van a ir los ángeles que se rebelaron contra Dios. Allí va a ir todo aquello que no aceptó, que se rebeló contra Dios. Oiga bien, ¿y sabe qué te voy a decir? Dios no quiere que nosotros participemos de una muerte segunda. Porque entonces sería la muerte de la carne que resucitaría para la segunda muerte, que es el lago de fuego. Eso lo dice la Biblia. Yo prefiero la primera resurrección, que es la resurrección cuando suene la trompeta y yo pueda decir: Señor, voy para el cielo contigo. Mi carne pueda decir: para el cielo voy. Amén. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Continuemos. Ya que el aguijón de la muerte es ¿quién? ¿Qué le da vigor? ¿A qué? A la muerte, el pecado. El pecado. ¿Y cuántos sabemos que lo dice la palabra, el texto que cité hace un momento? ¿La paga del pecado es qué? La muerte. ¿Cierto? Oiga, la muerte dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por cuanto todos pecaron están destituidos. ¿Y el poder del pecado quién? La ley. Este problema de la ley sí es algo como complicado hasta para muchos creyentes. ¿Y saben por qué? Porque la ley, que es buena, que es santa, la ley que Dios le dio a Moisés, ¿para qué se la dio al pueblo de Israel? Para que ellos vivieran bajo la ley, ¿cierto? Y tuvieran en la ley dada a Moisés 613 mandamientos, estatutos, y entre ellos están los 10 mandamientos. Fue dado a Moisés. Hay la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley religiosa, que es el culto, tabernáculo, templo, lo que es religioso, sacrificios, todas estas cosas. Y hay la ley civil, o sea, como socialmente se debe conducir el hombre. Y cuando hablamos de esos 613 mandamientos, incluye estos 3 tipos de ley. Y algunos dicen, es que lo que se eliminó fue la ley religiosa y la ley social. Y que quedó fue la ley moral. Si la ley moral hubiera podido salvar a alguno, que entre ellos están los 10 mandamientos, si esa ley moral hubiera podido salvar al pueblo de Dios, entonces ¿por qué murió Cristo? Si el hombre moralmente hubiera cumplido con esos 10 mandamientos, los cuales le era imposible. Por eso la Biblia dice, el acta de los decretos que era contra nosotros quedó clavada en la cruz, porque la ley, absolutamente tanto la moral como la religiosa y la social, quedó clavada en la cruz. ¿Por qué razón? Para que vivamos por gracia y cumplamos de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a unos mandamientos que lo único que hicieron fue tomar, digámoslo así, lo voy a explicar de esta manera. El pecado tomó ocasión y se aferró y se agarró a la ley que Dios dio en el monte Sinaí para condenarnos. Para condenarnos. Oiga bien, para condenar al hombre. ¿Y sabe para condenarlo por qué? Usted robó, culpable de juicio. Usted mató, culpable de juicio. Usted adulteró, culpable de juicio. Usted mintió, culpable de juicio. Y con un solo pecado ya condenados, porque la ley dice, la paga del pecado, muerte, se muere. Y con uno solo de los mandamientos que hubiéramos quebrantado, ya también condenados. O sea, ahí sí, yuca. Pero ¿por qué vino Cristo? Para que la salvación sea por gracia. Por gracia. Y una vez el acta de los decretos que era contra nosotros quedó clavada en la cruz y el Señor dijo, consumado es, quiere decir, hasta aquí llegó la ley, y me estoy refiriendo a la moral, religiosa y social. Sí, la ley sí fue clavada y sí fue anulada y sí fue quitada, aunque era buena, tuvo que ser quitada. Para que viviéramos por gracia.
Algunos no entienden esto y no comprenden esto, pero lo único que sé es que yo todo lo recibo en Cristo Jesús por gracia. Y la gracia no tiene ley. La gracia. Dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor, gozo, no lo voy a decir en el orden, yo me lo aprendí en otro orden así: amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y si yo tengo el fruto que es el Espíritu Santo y ese fruto está en mí, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque si yo tengo la gracia de Dios en mi vida, yo cumplo sus mandamientos. ¿Y qué mandamiento voy a cumplir? Los que Él me dio. ¿Cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Punto. En eso se resume toda la ley y los profetas. Reúne Dios todo en estos dos mandamientos. Ahora dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es ¿quién? El poder del pecado es la ley. O sea que así, si a ti te dicen, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, es que esto, es que lo otro, es que por allí, es que por allá, y que tiene que hacer esto, y que subir a Monserrate con frijoles en los pies, entre los zapatos, y que tiene que darse el látigo en la espalda, y que tiene que ayunar, y que tiene que pactar, y que tiene que diezmar, y que tiene. Lo que tengo es que vivir con Cristo. Lo que tengo es que haber recibido ¿a quién? A Cristo como mi Señor y como mi ¿qué? Salvador. Es lo único que vale, la gracia. Pero por demás, todo lo demás ya fue recogido. Y eso no lo entienden muchas iglesias. Y lo que hacen es colocar condenación de ley sobre los creyentes. Condenar al creyente. Bueno, me fui un poquito solamente por ese aspecto de la ley. O sea que si la ley ya no está, quiero que escuchen esto, si la ley ya no está, el pecado no tiene de dónde ¿qué? Agarrarse. Por eso la acta tenía que ser clavada en la cruz. El pecado ya no tiene de qué agarrarse. Y si el pecado no tiene de qué agarrarse, pues tampoco hay muerte. Porque ya no tiene a quién ¿qué? Destruir. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Yo quiero que guarden estos textos bíblicos, mis amados hermanos que nos están viendo allí por este medio hasta en Estados Unidos en este momento. Quiero que guarden estos textos bíblicos, que los repasen, que los escudriñen. Primera de Tesalonicenses 4:13. Qué rico es cuando uno va a un funeral donde las personas han sido creyentes, si son verdaderos, ¿no? Si han nacido de nuevo, ¿no? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Pero si esa persona verdaderamente vivió una vida en Cristo y tiene el Espíritu del Señor y ha sido salvo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice la palabra que duermen, quiere decir de los que han muerto, para que no se ¿qué? Entristezcan. Por eso si me llego a morir, usted no, ay pobre, ay que pesar el pastor, ay que pesar el hermano, ¿cuál? Que pesar ni que, no tengan pesar por el diablo. Escuchen esto, vean lo que dice, acerca de los que duermen, para que no ¿qué? O sea, si un hijo tuyo, o tu esposa, o tu esposo duerme o muere en Cristo Jesús, no se ponga triste, hermano. Déjelo que ya se fue con el Señor. Déjelo que ya está guardado en la esperanza de la ¿qué? Resurrección. Déjelo ir, porque tiene las promesas. Pero hay algunos que no quieren soltar, ¿sí o no es así? Para que no se quede como los otros que no tienen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús ¿qué? ¿Cuántos saben que el Señor murió? Y que también ¿qué? Así también, así quiere decir lo mismo, la misma forma, de la misma manera
quiero que noten lo que dice la Biblia. Por eso dice que los saduceos creían y los fariseos los fariseos creían y los saduceos no. Por esto es doctrina, esto es enseñanza. Esta es la doctrina que la Biblia dice, la doctrina de la resurrección de los muertos, que debemos predicar también los pastores. Amén. Dentro de las doctrinas está la doctrina de bautismo, resurrección de muertos, la doctrina de la fe. Eso lo dice la palabra y esto está dentro de la doctrina que nosotros debemos predicar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que vinieron con él. Quiere decir, de la misma manera como el Señor dejó la tumba, así usted la va a dejar. Vacía, hermano. Por eso, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe por qué? Porque la tumba tiene que entregar sus ¿qué? Y si el muerto se le va, pues ya no es tumba. Ya no tiene victoria. Ella tiene victoria mientras tenga el muerto ahí. Ay, ahí está el muerto. Pero si el muerto se sale, deja de ser tumba. Si lo leíamos, que ¿dónde estaba la victoria? Gloria al Señor. Los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. ¿Palabras mías? No. ¿Palabras mías? Absolutamente no. ¿En palabras de quién? Del Señor. Que nosotros, que vivimos, ¿cuántos aquí están? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, durmieron. Continúe, por favor. Porque el Señor mismo, me gusta esta palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Ustedes se imaginan cuando el Señor venga con esa voz de qué? Lázaro, ven fuera. Angelina, ven fuera. Juan, ven fuera. Patricia, salga. Lourdes. Y cada uno allí. Yo voy a escuchar esa voz. Claro que sí. Aquí lo dice la palabra del Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y con qué? Con trompeta de Dios. ¿Sabe que nuestro cuerpo estará descansando allí en la esperanza de que suene la trompeta? Amén. Cuando yo presté servicio militar, apenas escuchaba la trompeta, la diana que se llamaba en la mañana, uno pegaba el brinco, ¡pra!, a la lucha. Está vivo, se levantó de estar dormido. En el ejército sonaba la ¿qué? La diana, la trompeta. Y ahí mismo todo el mundo, pues así será. Los que estaban dormidos, ¿se qué? Levantaron. Con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? ¿Cuántos saben que Cristo viene por nosotros? Que Cristo va a venir por ti, por tu cuerpo. Porque te voy a decir una de las cosas: el día que nosotros dejemos de ser, una parte de nuestro ser ya está con el Señor. La otra parte va a descansar. ¿Va a estar qué? Durmiendo. La otra parte va a estar durmiendo. Para escuchar después la ¿qué? La trompeta, la diana. Y con trompeta de Dios descenderá ¿de dónde? ¿De dónde viene el Señor? Y los muertos, los que duermen, ¿en quién? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Que un día escucharé la trompeta de mi Señor y me voy a levantar para estar con Él. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Continuemos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente ¿con quién? Con ellos. O sea, si el Señor Jesucristo llegara en este momento, nosotros seríamos arrebatados. Y los cristianos que murieron van a resucitar primero que nosotros. Y todos nos vamos a unir. Oigan bien, todos, tanto los que resuciten en ese momento, los cuerpos resucitados, los cuerpos revestidos de la gloria de Dios, y los que seremos transformados, nos uniremos y subiremos al cielo para encontrarnos con el Señor. ¿Ustedes notan esa promesa, verdad? Esa promesa tan poderosa. ¿Ustedes saben por qué en realidad nosotros somos cristianos? Por esta razón. No porque vivimos una religión, sino porque nos estamos preparando para el día de la venida del Señor. Prepárese usted. Usted no se preocupe por su cuerpo, hermano. Frescos, hermano. No tengan miedo a morirse. Frescos.
Sean frescos como una lechuga, hermano. Ay, que era que yo tenía cáncer y entonces voy a resucitar, me morí de cáncer y voy a resucitar con cáncer. No, absolutamente no. Ay, que me voy a envejecer. No, absolutamente. Esto corruptible se viste de ¿qué? Incorrupción. Para recibir, vean lo que dice, si es cierto lo que dice la palabra. Los que hayamos quedado seremos ¿qué? Un arrebatamiento. Un arrebatamiento, el arrebatamiento del cual hablamos siempre en la iglesia. Juntamente con ellos, ¿en dónde? ¿En dónde? En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos guardan esta promesa? Así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa tan linda es. Qué promesa tan preciosa es. Bendito y alabado es Cristo. Yo quiero esto. Yo lo anhelo. Yo siempre quiero estar con Él. Siempre, siempre, siempre quiero estar con mi Señor. Que nada me separe. En este tiempo, que nada me separe del amor de Cristo. Que nada ni nadie me pueda separar del amor de Cristo. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Tú no dejes a Cristo por nada. No dejes a Cristo jamás por nadie. No lo dejes por nadie. Ay, es que mi mamá o mi hermanito no se quiso volver a congregar, o mi hijito no quiere ir a la iglesia. Problema de él, hermano, pero usted no se separe por él. Porque ni la vida, ni la muerte, hermanos. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, hermanos. Usted no se quede en esta tierra por nadie. Duro decirlo, pero usted no se quede por nadie, hermano. Dijo el apóstol Pablo que él tenía continua tristeza y continuo dolor. Digo, en Cristo Jesús no miento, y mi conciencia me da testimonio que siento gran dolor, que siento gran tristeza y continuo dolor por los que son mis parientes según la carne. Por los que son mis parientes según la carne, porque quisiera yo ser anatema, separado de Cristo por amor a ellos. Vean lo que dice Pablo, porque él sí sentía un profundo dolor por ellos. Claro que los queremos, claro que los amamos, y él dice: yo quisiera estar separado de Cristo por amor a ellos, pero él sabía que lo único que verdaderamente debería guardar era su fe en el Señor. Amén. Y no quedarse por los demás. Queremos ir, como dicen por ahí, juntos como hermanos. No se quede ni uno. Ay, es que yo me voy a... Vean, yo le voy a decir una de las cosas. Ay, es que yo me voy a quedar por mi hijito. No se quede por su hijito, hermano. Porque donde esté su tesoro, y si su hijito no acepta a Cristo Jesús y se pierde, no se vaya con él al pailón. Es duro decirlo, pero no se vaya con él al pailón, hermano. Para mí el vivir es ¿quién? No el hombre. Ay, pastor, yo no vuelvo a esa iglesia, el pastor nos habla muy duro. No, es la verdad, hermano. Usted no se quede ni por su esposa, ni se quede por su esposo, ni se quede por sus hijos. Ay, que los podrá querer mucho, pero sobre el amor a mis hijos y a mi esposa y de cualquier persona está mi Señor Jesucristo. Eso sí lo tengo plenamente seguro, porque de ese amor no me separa a nadie. Y usted tiene que tenerlo, ¿qué? Seguro. Ay, pastor, no nos hable tan duro. No, es que es la verdad. Es la verdad. Nadie se muere y se lleva trasteo. ¿Sí o no es así? Nadie se muere y se lleva nada. Ahora, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor, ¿cuándo? Por siempre. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Gloria al Señor. Continuemos allí. Dice: por tanto, alentados, me gusta esta palabra. Por tanto, ¿qué? Alentados, ¿quiénes? Los unos a los otros con estas, ¿qué? ¿Qué les estoy dando a ustedes? ¿Palabra de qué? De aliento. Y cuando estoy hablando palabra de aliento, es palabra de vida, espíritu de vida.
espíritu de vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito es Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga bien, ¿para una esperanza qué? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Diga, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuántos tienen fe? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ¿cuántos tienen promesas? Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, oiga bien, ¿a cuántos Dios nos ha hablado en esta mañana? Habiéndosenos dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿qué pensó Abraham? Mire lo que vino a la mente de Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Para levantar de qué? De entre los muertos. La fe de Abraham es esta. Algunos dicen, no, es que la fe de Abraham fue que ofreció a Isaac ya y se despojó del chinito. No, Abraham se despojó de su chinito porque sabía que había resurrección de los muertos. Y dijo, Dios me prometió que a través de este chino me daba una descendencia. Una descendencia. Entonces por eso lo entregó. Dijo, aquí lo entrego. Que pasen el cuchillo, que prenda el fuego, que colóquelo sobre las cenizas, que quémelo, que incinérelo. Sí, ya, ok. Pero ¿cuál era la fe de Abraham? Poderoso Dios que lo levanta del polvo de la tierra. ¿Qué dijo acerca de que el Señor está sobre el polvo de la qué? Tierra. Esa es la fe de Abraham.